Gloria al Padre Eterno. Damos el muy buenos días, bendiciones a toda la congregación que en este momento se encuentra conectado, los que en su debido momento van a ir conectándose, bendiciendo bajo la presencia del Padre Eterno a toda la comunidad, a los amigos, simpatizantes, vecinos que en este momento están escuchando esta transmisión. Damos gracias al Padre Eterno porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Agradeciendo primeramente al Abacados por permitirnos un día más, una oportunidad más, a cada persona que tiene hálito de vida en su cuerpo. Que la bendición, esa preciosa bendición que no añade tristeza, sea inundando los hogares de nuestra ciudad, nuestro departamento, esta nación, este continente, el mundo entero. No puedes perder la esperanza de que el Padre Eterno tiene el control de lo que está sucediendo. Sé tú bendiciendo en este mismo instante, sé bendiciendo a toda persona que te está acompañando a recibir esta preciosa palabra. Gloria al Padre Eterno, gloria a todos los que se están conectando. Amén. Saludando a cada grupo, a los grupos que están conectados al Centro Cristiano Baruch Abba, el grupo que está en la ciudad de Medellín, en Bogotá, Pereira, Armenia, Santa Marta, a mi hermana allá en San Andrés, mi hermano Walford allá en Estados Unidos, el hermano allá en México, que ayer en la noche hablábamos y él me decía que las cosas bajo la presencia del Padre Eterno tienen que tener el control de su misma presencia. Un cariñoso saludo al grupo de Riohacha. Manténganse firmes, que aunque venga el embate de esta situación social, los que estamos bajo la presencia del Padre Eterno siempre vamos a permanecer ahí conectados. Aquí en Barranquilla, un saludo a todos los líderes en los diferentes barrios que en este momento estamos en sintonía. Pasa la voz, comunícale a tus familiares por Facebook Live, página oficial del Baruch Abba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor, del Adón, que todo lo rige, al dueño y perfecto Señor del universo. Amén. Allá en Las Cayenas, Ciudadela 20 de Julio, en Soledad Metropolitana, en Galapa también tenemos a unos hermanos reportando, en el barrio La Magdalena, barrio Galán. Hay bastante personas ahora conectadas. Amén. Vayamos a las escrituras, al segundo libro de Samuel. Esta es una porción bíblica que ha sido leída muchas veces, pero hoy vemos en la misma misericordia del Padre Eterno, vamos a ver un concepto en el cual Él no ha perdido el control de nuestras vidas. Amén. El hombre y la sociedad está mostrando un ámbito muy diferente al que Dios quiere para su pueblo. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Reportando sintonía. Amén, gloria al Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Sé que muchos, en especial los líderes, han leído este texto. Pero hoy Dios trae una palabra de confortación, de motivación, de fortaleza a nuestras almas. Sé
a través de la oración que Dios me permitía en la madrugada, que hay muchos hogares que ya están entrando en situaciones de desesperanza, en situaciones de dolor. Pero te vuelvo a recordar, no puedes perder la conexión con el Padre Eterno. Él está haciendo lo que tiene que hacer. Satanás está haciendo lo que tiene que hacer, pero está en ti decidir a quién escuchas. Amén. Solo en ti está el decidir a quién escuchas y qué caminos quieres coger. Amén. Que la necesidad que estás viviendo no sea el detonante que te haga decidir. Que sea tu amor incondicional hacia el Padre Eterno. Y mucho más poderoso el amor incondicional que Él, solo el Padre, puede tener por su pueblo. No te olvides que tú eres Israel. Quien sigue las ordenanzas del Padre Eterno se convierte en su Hijo amado. Eso tiene que estar claro en tu vida. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 1 dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo: ¿eres tú Siba? Él respondió: tu siervo. El rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia del Eterno. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Entonces envió el rey David, le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar. Y presta atención. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Gloria al Padre Eterno. Sé que muchos de ustedes han leído esta porción bíblica. Como dice la gente, a esta preciosa palabra hoy va a caer como anillo al dedo. Va a caer como el pan al que está hambriento, el agua de fortaleza al que está sediento. Porque en la intimidad, yo te explicaba el domingo, que ahí es cuando tú recibes la revelación. No es en el momento de angustia, es en el momento de la intimidad, del reposo bajo la presencia del Padre Eterno. No te olvides que lo que aprendes en la luz lo debes aplicar en la oscuridad. No es al contrario. Lo que has sufrido en la oscuridad no es que lo vas a venir a sacar en la luz. Todo lo contrario. Lo que estás aprendiendo a través de esta preciosa palabra lo vas a aplicar en los momentos de angustia. Te recuerdo que el domingo hablábamos acerca del Salmo 91, que la plaga no tocaría a los que son verdaderos hijos del Padre Eterno, no a los que aparentan ser hijos, sino a los verdaderos hijos, a los que escuchan la voz del pastor, no de este pastor, del pastor perfecto llamado Yahshua HaMashiach. Amén. Dice la Escritura que David fue inquietado y pregunta que se había quedado algún descendiente de la casa de Saúl. ¿Por qué se inquieta David acerca de esto? Porque hoy, en ese momento que él estaba gozando de la mesa de un rey, porque él era el rey de Israel en esos momentos,
Él no podía olvidarse de quienes había utilizado el Padre Eterno para preservar su vida. Amén. Siempre le he enseñado a los líderes que nunca dejen de sembrar, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de acciones correctas delante de Dios, que si tú no las alcanzas a recoger, tu descendencia la va a recoger. Proverbio nos enseña que si derramas el pan sobre las aguas, después de pasado muchos días, tu descendencia se alimentaría de ella, la recogería. Y si tú derramas el pan sobre las aguas, se desarma, se diluye. Lo que estaba dando a entender es que si tú derramas palabra verdadera del Dios eterno, del único y Padre eterno que existe, tu descendencia tarde que temprano recogerá las bendiciones. Amén. Gloria al Padre eterno. Y dice la Escritura que la casa, los sirvientes de la casa de David, había uno llamado Siba que conocía el tema histórico, y a él le preguntan y él dice: sí, oh rey, ha quedado uno de la casa de Saúl. Hay muchos hijos del Padre Eterno que hoy en día tienen su mirada colocada en el mundo. La necesidad, la enfermedad, el dolor, la tristeza les ha hecho desviar la mirada. Y hoy vas a aprender algo que está en la Escritura y que quizás no te habías dado cuenta de qué manera Dios no se olvida de su pueblo. En esta congregación, cuando nosotros celebramos la conmemoración del Pesach, nosotros siempre hemos traído a recordar un salmo que nos da a entender que el dueño del pueblo escogido no se duerme. Es el Salmo 121, también conocido como el canto de la ascensión. Y ahí dice que tu Señor, tu Salvador, no se duerme. Pueden pasar mucho tiempo, puedes haber pasado angustia, aún tu generación no lo verá, pero las siguientes generaciones tomarán del fruto de lo que tú hayas sembrado. Para bien o para mal, tomarán de ese fruto. Si siembras, dice el Nuevo Testamento, la Brija Hadashah, que quien siembra para vida, recogerá vida. Pero quien siembra para muerte, recogerá muerte. Amén. Quizás Saúl no había tenido a actuar correctamente, pero su hijo Jonatán sí había actuado correctamente. Inclusive había trenzado una amistad sincera, diáfana, transparente, sin tapujos, delante de David, siendo Jonatán el heredero del trono y siendo David un simple pastor que estaba aún rechazado por su propia familia. Pero en el transcurrir de la vida de ambos jóvenes hubo mucha afinidad. Hubo mucho el sembrar del uno para el otro y del sembrar cosas buenas, correctas, transparentes. ¿A qué me estoy refiriendo? Pasado un momento, por errores cometidos por Saúl, el reinado fue quitado de su cabeza y fue colocado en cabeza de David. Saúl comenzó a cometer muchos errores delante del Padre Eterno. Aún realizó cosas que no le eran permitidas como rey, y aún así él las realizó. Y a través de una voz de sentencia que salió de parte del profeta Samuel, su reinado fue cortado. Aún así, Dios nunca dejó de mirar a su pueblo.
Había una promesa dada por David a su amigo Jonatán. Y en el momento que estamos leyendo 2 de Samuel capítulo 9, Saúl y Jonatán ya habían sido muertos de parte de los enemigos de Israel. Pero eso no daba a entender que la promesa había sido cortada. Hay promesas dadas por el Padre Eterno a tu vida que, a pesar de tu error, de tu decisión equivocada, aún Dios las tiene guardadas en su vida para saber cuándo entregártelas o no. Está en ti y en mí hacer un camino de arrepentimiento para poderlas recibir. Y mucha gente en estos momentos que las soluciones que da el gobierno no son las más correctas. Son decisiones apresuradas, decisiones en cuanto a sacar decretos que aún se contradicen y que tienen en confusión a la misma sociedad. Yo le explicaba esta mañana a mi esposa, a la pastora, que ahora es cuando vienen los momentos más difíciles, porque hay una situación social de confusión. Hay personas que están pasando hambre y necesidad y necesitan salir a buscar para el sustento, pero también hay unas leyes, unos decretos que obligan a la persona a quedar guardada. Yo escuchaba ayer en el noticiero que hay más de 10.000 comparendos en el Atlántico. ¿Cómo se le ocurre a las autoridades? ¿Con qué dinero van a pagar estas personas? Sí han actuado irresponsablemente estas personas, pero piensen con qué van a pagar si no tienen trabajo. La solución tan absurda que ayer sacó el gobierno de otorgar créditos. ¿Por qué quieres endeudar más al pobre? ¿Para esclavizarlo más? Esa no es solución. Mira lo que plantea la Escritura. Hubo una solución de la persona que cuidaba a este joven llamado Mefiboset, aunque en este momento de la vida no era un joven, ya era un adulto. Dice la Escritura, si tú lees en el verso 3, que Siba, cuando describe a Mefiboset, dice: ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Hay un pueblo escogido que está lisiado de sus pies, que está lisiado en su mentalidad espiritual, que la misma sociedad lo ha golpeado tan fuerte. Los errores que han cometido lo han golpeado tan fuerte que han quedado lisiados. Siba, recordando a ese hijo de Jonatán, le dice al rey en qué lugar se encontraba. Verso 4 del segundo libro de Samuel, capítulo 9, dice: entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Siba responde al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Estoy seguro que has escuchado esta prédica en otras partes. Y has escuchado que Lodebar quiere decir tierra de aflicción. Que Lodebar quiere decir tierra donde no se produce fruto. Y eso es verdad. Pero la misma palabra Lodebar da a entender algo que es mucho más grande que el fruto que puede dar esta tierra, que en este momento, y ya tú estás entendiendo, que es aridez, que es esterilidad, que son cosas que no te ayudan a nada, que no son de bendición a tu vida. Estar en Lodebar es una situación de extrema aridez, de extrema pobreza. Y no solamente te estoy hablando de una pobreza física, te estoy hablando de una pobreza espiritual. Cuando perdemos la conexión espiritual, nuestra alma comienza a secarse. Y Lodebar quiere decir, lo en hebreo quiere decir no.
Y debar quiere decir palabra. Viene de la raíz dabar. Lo debar quiere decir un sitio donde no está la palabra del Eterno. En los sitios de angustia, tu alma no quiere recibir la palabra del Eterno. No quiere recibir el agua espiritual, quiere recibir es el agua física. Lodebar es un lugar y existe físicamente al norte de Israel, cerca a Galad. Es extrema aridez, desierto puro. Cuando no está la bendición de la palabra del Señor, tu hogar comienza a ser parte de Lodebar. Lodebar es la sequedad que presenta el hombre cuando no tiene la vivacidad de los ríos de agua de vida que emite el Espíritu del Señor. En ese lugar, Mefibosé fue a caer. La solución de la mujer que lo cuidaba fue huir a un lugar de angustia. Nosotros tomamos soluciones de acuerdo a nuestros pensamientos, cosa errada. La misma Escritura te dice que los pensamientos del Padre Eterno no son iguales a los nuestros. No podemos tomar decisiones espirituales si no somos alimentados con la palabra del Eterno. Eso es imposible que suceda. No podemos tomar decisiones correctamente ante la presencia de Dios si no tenemos una intimidad con Él, si no nos alimentamos de su preciosa palabra. Y Lodebar existe aquí, en nuestros hogares. Conozco de jóvenes que no practican las cosas de Dios y se dicen ser cristianos. Esta juventud vive en Lodebar. Por eso habla como personas que están metidas en lugares áridos. Su voz no es voz de vivacidad, no es voz de persona que conoce a Dios, que conoce al Padre Eterno. Conozco mujeres que su boca es boca de queja. Conozco varones que sus acciones no son acciones de hijos de Dios. Hogares cristianos que hoy en día están en la desesperanza. No tiene sentido lógico. Pastor, usted habla así porque usted tiene con qué comer. Tú no sabes lo que yo estoy pasando en mi casa. Tú no sabes cómo está viviendo mi familia, igual como la está viviendo la tuya, porque todos estamos en el mismo confinamiento. Todos tenemos que tener un momento de austeridad financiera para poder sobrellevar las cargas. Todos tenemos que tener una conexión espiritual para respirar el Espíritu del Padre Eterno en nuestros hogares. ¿Tú piensas que el pastor no tiene preocupaciones? Claro que las tengo, pero eso no da a entender que no lleve una palabra de bendición a un pueblo que Dios ha dado para guiar. Eso no quiere decir que guarde silencio y lleve mis cargas ante la presencia de Dios y no ante la queja del hombre. En el mundo dice que el que no llora no tiene. En Dios dice que el que no llega ante su presencia no recibe de su presencia. Dice esta preciosa palabra que el Padre Eterno, a través de David, se acordó de una promesa dada muchos años antes, de algo sembrado por el Padre Eterno a través de David en Jonatán y de Jonatán en David. Muchas veces se le ha dicho a los líderes de esta congregación: tengan cuidado con las acciones que hacen.
Hubo momentos de gran alegría y bendiciones supremas en la congregación, y muchos echaron por poco las acciones de Dios en el templo. Y aún hoy escriben que les hace falta el templo. Te debe hacer falta la presencia del Padre Eterno. Mefiboseth. ¿Qué quiere decir Mefiboseth? Sé que muchos ahora estarán respondiendo, dolor, ¿verdad? Mefiboseth literalmente quiere decir persona sin esperanza. Pero si tú profundizas en la escritura, ese no fue el nombre que Jonatán le había colocado a su hijo. ¿Cómo así, pastor? Vayámonos un momentico al segundo libro de Crónicas. Al primer libro de Crónicas, capítulo 8. Primer libro de Crónicas, capítulo 8, verso 34. Dice la escritura: en el verso 33, Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Esos eran los hijos varones de Saúl, ¿verdad? El primogénito, ¿quién era? Jonatán. Y dice, Jonatán engendró a Meribbaal, y Meribbaal engendró a Micaía. El correcto nombre de Mefiboseth era Meribbaal. Totalmente diferente. Ahora que sepas qué quiere decir Meribbaal, es totalmente diferente a lo que quiere decir Mefiboseth, como está registrado en el segundo libro de Samuel. Pastor, pero si la misma escritura dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 4, el verso que el nombre de ese muchacho, en el verso 6, quiere decir Mefiboseth, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Era la manera como él había recibido a partir de los 5 años de edad, cuando le sucedió la tragedia que estaba viviendo en carne propia este muchacho. Muchas veces la circunstancia hace cambiar tus propósitos de vida. A un hijo del Padre Eterno, la circunstancia no le puede cambiar su perspectiva de la vida. No debe hacérsela cambiar. Y nosotros cometemos el error de que nos cambia esta circunstancia. Aún nos ha cambiado y ya no nos portamos como verdaderos hijos del Padre Eterno. Que esta circunstancia no sea cambiando tu verdadero nombre de hijo. Que esta circunstancia sea afirmando tu verdadero nombre de hijo. Es lo que quiere el Padre Eterno esta mañana. Hay una alabanza que dice: yo sé en quién he creído. ¿En quién has creído tú? Sería la pregunta en este momento. ¿En quién verdaderamente están colocadas tus esperanzas? Si en el gobierno, si en la labor, si en tu familia, si en tu esposa, o si tus esperanzas están colocadas en el Padre Eterno. Meribbaal quiere decir el que ha nacido para vencer, el que ha nacido para ser guerrero, el que nació con un futuro de prosperidad. Ese fue el nombre que le colocó el Padre Eterno a Mefiboseth. Meribbaal, una persona con un futuro de bendición. ¿O tú crees que un heredero al trono le iba a colocar a su hijo desgracia, desesperanza? ¿O tú en algún momento te gustaría colocarle a tu hijo el que ha nacido para ser un fracasado? ¿Verdad que no? ¿Cómo se nos ocurre pensar que un padre desea
ese futuro para su heredero, para su hijo. El Mesías Yahshua le decía a los discípulos y a los simpatizantes que aunque eran malos padres, sabían dar buenas dádivas. Cuánto más el Padre de los cielos quiere las mejores bendiciones para su pueblo escogido. Y eso no quiere decir que porque tú eres del pueblo escogido vas a sobrepasar las leyes humanas. Quiere decir que si tú estás escuchando al Padre Eterno, tú tienes que actuar con prudencia y sabiamente acerca de las decisiones que emitan los gobernantes. Y si el primer libro de Crónicas, capítulo 8, verso 34 y el capítulo 9, verso 40 nos enseña que Merib-Baal era una persona que tenía un futuro de bendición asegurado, ¿por qué las circunstancias de la vida le habían mostrado otras cosas a este joven heredero al trono? Por unas decisiones erradas. ¿Dónde fue la solución que buscaron de irlo a guardar? En Lo-Debar, donde no hay palabra. Cuando uno pierde la conexión con Dios, cuando uno pierde la visión y el propósito que Dios ha colocado en la vida de una persona, esa persona comienza a tomar decisiones erradas. Comienza a cortar en su mente que las decisiones tienen que ser llevadas bajo la presencia de Dios. Por muy pequeñas que sean las decisiones, hay que llevarlas ante la presencia de Dios. Quien se alimenta de palabra no deja de lado la palabra. Quien se alimenta del mundo no deja de lado al mundo. Todas las decisiones las toma de acuerdo a lo que el mundo le muestra y no va ante la presencia de Dios para ver qué opina Dios acerca de lo que está pasando. Ayer a la hora del almuerzo, que estaba con la familia, estábamos almorzando, en el noticiero daban una noticia que en Israel habían encontrado o habían separado los anticuerpos acerca de esta pandemia. Yo recuerdo que la pastora decía, tenía que haber salido de Israel. Yo me acuerdo que el libro de Zacarías dice que de los que están conectados de Dios, de ahí viene la salvación. En las horas de la tarde, si tú puedes entender, en nuestra nación, el presidente dura una hora hablando, haciendo promesas vanas, haciendo decretos que no llevan a bendición a nadie. Esto se ha vuelto una feria de decretos día tras día, día tras día, de acuerdo a la circunstancia, que han llevado, como te decía al principio, a confusión al pueblo. ¿Por qué no le permiten 2 minutos a alguien que esté conectado con Dios para que dé las instrucciones acerca de lo que Dios dice en su palabra, cómo afrontar una epidemia? Cómo saberse guardar en las casas, cómo edificar un hogar manteniendo que primero está Dios que cualquier estructura financiera de una nación. Que primero está el orden de Dios antes que el orden del hombre. Israel, en estas circunstancias del capítulo del cual hace referencia 2 de Samuel, habían tenido una guerra y la habían perdido. Su rey Saúl había sido muerto. Su hijo Jonatán también había sido muerto. Había desesperanza en la nación. Quien quedaba como heredero al trono fue tomado rápidamente y para quererlo esconder y se accidentó. Fue lisiado de por vida. Fue cortado todo propósito de saber administrar una nación y fue a caer a Lo-Debar, a la tierra de aflicción, como hoy en día hay muchos hogares pasando, a la tierra de angustia. Le prestan más atención al noticiero que a la preciosa palabra de Dios. Han dejado de hacer los devocionales y viven comiendo noticias.
¿Cuándo se ha visto que la solución del hombre es superior a la solución del Padre Eterno? Aunque llegue el tiempo del fin, nunca será mejor la decisión del hombre antes que la decisión del Padre Eterno. Y si este joven tenía un nombre que por valor decía que fue una persona nacida para vencer, ¿por qué estaba derrotado? ¿Por qué vivimos en derrota? ¿Por qué en nuestras casas hay tierra de lodebar inundando nuestros hogares, cuando debería inundar las aguas de bendición del Padre Eterno? Porque la necesidad se ha vuelto más valerosa que tu conexión con Dios. Dios nos trae recordación esta mañana que no nos olvidemos que Él es el que sabe tomar las decisiones. Que Él sabe que cuando su pueblo camina por el desierto, Él debe poner su nube de bendición. Que cuando estamos en estos momentos de dificultad, nuestra mirada tiene que estar puesta en su palabra. En su palabra. No en un lugar donde no hay palabra de Dios. En los estamentos gubernamentales no hay presencia de Dios. En los estamentos gubernamentales hay estrategias humanas. Han dado miserablezas para que la gente crea que hay bendición. Hace días en nuestra ciudad se repartieron unos mercados y eso fue un desorden, fue un foco de infección. Eso fue peor la cura que la enfermedad. Por ir a coger un mercado paupérrimo, miserable, mucha gente arriesgó su vida. No se enfocó en las instrucciones que el Padre Eterno hace más de 7,000 años viene entregando a su pueblo. Y esto no quiere decir que nos coloquemos en desobediencia. Esto quiere decir que seamos prudentes, porque la vida es una sola. Y los que están a nuestro alrededor son los seres que más queremos. No los podemos arriesgar. Pero con los pensamientos del Padre Eterno. David, cuando fue movido a misericordia, no era porque David quería, era porque el Padre Eterno no se olvida de las promesas que Él le hace a su pueblo. Cuando un líder se levanta madrugada tras madrugada a interceder, no es porque tenga ganas, es porque sabe obedecer la instrucción del Padre Eterno. Es porque está sometido a una autoridad espiritual, la cual va a ser verdadera la promesa hecha a través de su palabra. No son por deseos del líder, del pastor, del ministro, no es por eso. Es por la presencia del Padre Eterno, el ejecutor de toda bondad en esta preciosa palabra, en tu vida y en mi vida. No puedes perder la perspectiva de lo que Dios te ha dado. Hay un propósito en Dios por el cual tú has llegado a esta tierra, y mucho pueblo ha perdido esa concepción. ¿Tú crees que Mefibosé se acordaba de su verdadero nombre? Cuando él hablaba con David, él decía: yo soy un perro, Señor. ¿Quién soy yo para que tú vengas a mí? Mira cómo se catalogaba él mismo. Desde los 5 años de edad, este joven vivía arrastrándose. Conozco un pueblo escogido que se arrastra ante las estrategias humanas, ante las necesidades que le plantea la vida, ante el dolor que el mismo enemigo se sacia en sus vidas.
Y Dios dice, mírame a mi hijo. Ishma, escúchame, hijo. Te pido el favor que vayas un momento a Isaías capítulo 55 para que veas el verdadero propósito de Dios en tu vida. Isaías 55. Dice la Escritura en el verso 5. He aquí, llamarás a gente que no conociste. Gente que no te han conocido correrá a ti por causa de Yahweh tu Elohim. No por ti, no por mí, por causa del Padre que rige tu vida, del Santo de Israel que te ha honrado. Busca a Yahweh mientras pueda ser hallado. Llámalo en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia. Al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deja tu camino de impiedad y vuélvete al Padre eterno, te está diciendo la palabra, para que comiences a recibir honra de parte del Padre. Porque los pensamientos del Padre no son iguales a tus pensamientos, ni tus caminos son iguales a los caminos del Señor, dice Yahweh Sebaot. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Deja de pensar carnalmente y comienza a ser espiritual. Yo te decía ahorita que lo que estás aprendiendo esta mañana a través de la unción de la palabra, no a través de mi voz, porque yo no te puedo bendecir. Quien te bendice es la preciosa palabra del Eterno. Esto que estás aprendiendo hoy, que los nombres que Dios te ha entregado a tu vida, los propósitos, no son propósitos de dolor, no son propósitos de angustia, no son propósitos de espinos y cardos. Los espinos y cardos llegan a nuestros caminos por nuestras decisiones erradas, no porque sean la manera como Dios te quiere bendecir. Los procesos llegan a nuestra vida no porque Dios quiera, porque nosotros con nuestros errores los traemos a nuestros caminos. Cuando Dios en su preciosa instrucción te coloca la manera de alimentarte, no es porque Él no quiere que tú hagas lo que quiera. Él no quiere que te envenenes, Él no quiere que tu cuerpo se destruya, pero tú en tu razonamiento humano es como a ti te parece. Cuando Dios traza esta preciosa palabra, cuando la trazó, porque ya esta palabra fue trazada, fue para bendición, no para castigo. Fue para alimentación, no para juicio. Fue para que tú no perdieras la visión del verdadero camino. No fue para que tú opinaras o yo opinara. Fue para que obedeciéramos. ¿Cómo cambia un nombre de vencedor a un nombre de frustración? La diferencia entre un nombre de bendición y un nombre de aflicción se llama la decisión. Cuando Dios ha propuesto bendecirte, la segunda parte de eso es tu decisión. La segunda parte de lo que nosotros recibimos es responsabilidad propia. Las ventanas de los cielos en estos momentos están abiertas, pero no todo el mundo está recibiendo la bendición. Isaías 55, en su verso 10 dice:
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra ya fue enviada. Cada hogar que está aquí conectado tiene palabra en su casa, pero no la lee, no la estudia, no la medita. Conozco gente que pierde 10 horas de su vida en los juegos, en el internet, en las redes sociales, y no pierde un minuto, no invierte un minuto en esta preciosa palabra. Pero le oran a Dios por bendición. Siembran la semilla y la riegan con las redes sociales, no la riegan con la palabra de Dios. Tú mismo has metido lo de bar en tu vida. Tú mismo has metido la aridez donde había un terreno fértil. Mefiboset quiere decir desesperanza. Meribal quiere decir el que ha nacido para vencer. Para hacer cambiar el estado de frustración al estado de bendición, también viene otra decisión. Se llama arrepentimiento. Para que la misericordia de Dios deje de ser misericordia y comience a convertirse en bendición. La escritura enseña que Mefiboset duró años en Lodebar. Quiere decir que se alimentaba. El hijo pródigo, a raíz de las decisiones erradas, se alimentaba. Aún dice que llegó a comer algarrobas. No quiere decir que no se alimentó. Lo que quiere decir es que se alimentó del alimento errado. Cuando estuvo en las porquerizas de los cerdos, su alma vino a arrepentimiento y dijo: ¿yo qué hago aquí? Si los sirvientes de mi padre comen mejor que yo. ¿Sabes quién hablaba? El hijo del dueño. Hay hijos de casa que quieren comer algarrobas y no quieren comer de Dios. Insisten en comer algarrobas, cuando Dios quiere soltar maná del sexto cielo. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, donde empezamos la enseñanza hoy, dice que el rey en el verso 7 le dice a Mefiboset: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa, a la mesa del rey. Estaba comiendo en tierra de aridez y ahora el rey le estaba diciendo que iba a ser restituido en todo. Hay gente que está llorando por necesidad. Esta mañana escuchábamos gente que llora hambre en nuestra nación. No te estoy hablando de un país de África, te estoy hablando de nuestra ciudad, de nuestra nación, de una nación que tiene bendición, que sus gobernantes erradamente han tomado decisiones y nos han llevado a una tierra de aflicción. En esta misma tierra Dios te dice: ven a la mesa del rey. Fortalece tu espíritu con la preciosa palabra. No la fortalezcas con las redes sociales. Fortalécela con la intimidad en Dios. La intimidad en el precioso ser que ha creado tu vida. El que te conoce verdaderamente. El que sabe de dónde vienes. Job en sus momentos de angustia, decía:
De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Te damos gracias por todo lo que haces, Padre eterno. Porque solo con tu presencia, Dios, es posible hacer que las cosas sean verdaderas. Solo contigo, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu preciosa palabra siempre habrá alimento a nuestra alma. Gracias, Señor, porque aún en momentos de angustia, tú me enseñabas el domingo que la plaga no tocaría nuestra morada. Que donde Lodebar ha venido a morar, Padre, tú vas a colocar la lluvia de bendición. Tú decides si quieres seguir comiendo en Lodebar o si quieres venir a la mesa del Rey. Solo tú lo decides. Solo en ti es posible el tomar esa decisión. Con la guía del Padre eterno. Damos gracias al Señor porque Él es quien transforma todas las circunstancias de nuestra vida. Él es quien transforma todo para que nosotros seamos unos verdaderos hijos del Padre eterno. Que esta decisión de la cual Dios te está enseñando hoy no sea motivada por tu dolor, no sea motivada por tu angustia, no sea motivada por la circunstancia. Que esta decisión sea motivada por lo que tú eres en Dios, por lo que tú eres en el Padre eterno, por cuanto yo sé en quién he creído. Yo sé qué decisión debo tomar. Sería la enseñanza. Tú decides si quieres seguir viviendo en Lodebar o si quieres venir a la mesa del Rey a alimentarte. Porque el Rey que rige esta casa de bendición no es un rey humano. El rey de esta casa, el Señor de esta casa, no es el pastor. El rey de esta casa es Yahshua HaMashiach. El rey de esta casa está bajo la presencia del Padre eterno, Yahweh Sebaot. Por eso las decisiones de esta casa tienen que estar conectadas con la presencia del Eterno. ¿Tú sabes cuál es el otro nombre de Lodebar? Debir. Es más, en Israel, Lodebar es conocido como Debir. Y es un estado espiritual que cubre a los despojados de la fe, a los que están despojados de esperanza, a los que están despojados de visión, a los que han perdido la visión, las ganas de vivir. Un hijo del Eterno no puede haber perdido las ganas de vivir. Un hijo de esta casa, del centro cristiano Baruch Abba Bechen Adonai, no puede estar en tristeza. Tiene que estar en bendición. Tiene que estar sumido en las cosas que Dios dice. Tiene que estar sumido en todo. En lo que es Dios, en lo que es el Señor, en los caminos del Eterno, en alimentarse de su palabra. Recuerda, lo quiere decir no, debar quiere decir palabra. Donde no hay palabra, no está un hijo de Dios. Vamos a orar para que esta preciosa palabra germine en los corazones de todas las almas que están conectadas ahora mismo a través de la red, a través del Facebook Live, a través de todo
lo que hemos pasado en estos días de cuarentena, los hijos del Eterno, vamos a hacer todo. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia, Dios, vamos a volver a estar bajo tus preceptos, bajo tu visión, bajo lo que tú dices, Dios. Sé tú alimentando, Padre, con esta preciosa palabra a cada miembro, a cada alma, a cada simpatizante que estuvo, Padre. Gracias, Padre eterno, por todo lo que has hecho. Vuélvenos a reunir, Padre, cuando tu misericordia lo permita. Sé extendiendo, Padre, como lluvia que bendice la tierra, a todos los hogares que han recibido esta preciosa palabra. Amén y amén.